Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. El tema que se me ha asignado para la clase teórica trata de lo que vienen a ser lesiones a nivel de la pelvis, ¿ya? Entonces vamos a tratar de ver un poco de lo que vienen a ser estas lesiones traumáticas, que son graves. En realidad estas viene a ser una de las pocas emergencias que tenemos en traumatología. En la especialidad de traumatología hay pocas emergencias, ¿no? Por ahí, por ejemplo, una fractura expuesta, el síndrome compartimental, eh, las fracturas a nivel de la pelvis, fracturas a nivel de la columna, ¿ya? Esas vendrían a ser las emergencias, ¿no? Emergencias que necesitan ser atendidas en el momento. Porque recuerden, las demás, por ejemplo, una fractura a nivel del antebrazo, una fractura a nivel del, del brazo, pueden esperar, pueden ser programadas no en el momento, sino en el momento que se disponga de el material, que se disponga de todos los exámenes prequirúrgicos completos, ¿no? En cambio, en estas se tienen que entrar sí o sí porque se corre el riesgo, uno, inminente de muerte o de que se pueda mutilar un miembro, ¿no? Entonces, en las fracturas de pelvis, lo primero que nos tiene que llamar la atención es pues el cómo se va a producir, ¿no? Son generalmente traumatismos de alta energía, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de accidentes de tránsito, estamos hablando de caída de altura, ¿ya? Accidentes en moto lineal, que es lo más común, lo que más tenemos, ¿ya? Accidentes en moto y accidentes de tránsito. Eso es lo que vamos a tener de pacientes que vengan con este tipo de lesiones. Y recuerden por anatomía, en la pelvis tenemos una pelvis verdadera y tenemos una pelvis falsa, ¿no? La pelvis verdadera va a inmiscuir muchos órganos importantes. Entre ellos, por ejemplo, vamos a tener a la vejiga, vamos a tener órganos reproductores, vamos a tener órganos finales del tubo digestivo, ¿no? Vamos a tener también la parte final de lo que viene a ser el sistema genitourinario. En este caso estamos hablando de la uretra. Entonces, puede haber el compromiso de estos órganos. Y hay otra cosa muy importante, ¿no? Vamos a tener también un paquete arterial y venoso, ¿no? Vamos a tener ahí la ilíaca interna, que va a dar sus ramos, lo que viene a ser la irrigación a nivel de lo que es el sacro, ¿no? Entonces, generalmente este tipo de hemorragias son en mayoría, en porcentaje, las que se lesionan a nivel venoso, sangrado venoso, pero que si no es controlado puede producir un shock hipovolémico y además asociado a lesiones de órganos como la uretra, una ruptura de uretra, o puede haber un estallamiento de la vejiga, ¿no? Entonces, todo eso va a hacer que el paciente, con estos pacientes tengamos poco tiempo para poder resolver, ¿ya? Bueno, acá les voy a compartir un video antes de entrar al tema para que podamos tener una idea un poquito más clara de lo que es las fracturas de pelvis, ¿ya? Eh, ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, doctora. Sí se ve, ¿no? Ya, a ver, un ratito, por favor. Un momento. ¿Se escucha? ¿Escuchan el audio? ¿Se escucha el audio? A ver, un ratito, un momento, un momento, un momento. A ver. ¿Se llega a escuchar? No se escucha, doctora. ¿No se escucha? Qué raro. Doctor, es que se comparte de otra manera cuando compartes video, creo. Mm, a ver. ¿Dónde está fallando? A ver, voy a dejar de presentar.
Pestaña. Como pestaña. Ah, ya, ya. Ya, genial. Toda la pantalla. Ya. Bueno, me confirman. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Ya, ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sino busquemos a lo mejor un hemotórax que se ¿Ahí se escucha? Sí, doctor. Ya, perfecto. Listo, 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 listo. va formando, un hemoperitoneo que se va formando o una fractura de pelvis que también está presente. Ahora bien, ya que identificamos en las radiografías, como bien lo comentas, ¿qué sugieres que hagamos en lo que... ¿Sabes qué? Hacemos la evaluación de la pelvis y está inestable. Crepita, está dolorosa. Dicen por ahí, la evaluación de la pelvis se hace una sola vez, la mueves y si ves inestabilidad, no la muevas. ¿Es correcto ese término? Es ¿Y qué más hay que correcto. hacerle? Ya una vez que identificas una pelvis inestable, jamás se te va a olvidar. Te vas a ir de plano e incluso te vas a asustar de... A ver, vamos comentando un poquito. Miren, esa imagen que se muestra es la primera maniobra que hay que hacer cuando tenemos un paciente, pónganse en un accidente de tránsito, el paciente va a estar recostado, va a tener mucho dolor a nivel de la pelvis y la primera maniobra es la que han visto, ¿no? Es una presión a nivel de la espina ilíaca anterosuperior de arriba hacia abajo. Y si ustedes ven que es inestable, no vuelvan a repetir. Con eso estamos confirmando de que hay una fractura, ahí probablemente sea una fractura en libro abierto. Entonces, ¿por qué? Porque podemos generar mayor sangrado, ¿no? Y en esos casos hay que estabilizarlo. Vamos a ver el comentario, ¿ya? Vamos. No, Ya no, no la muevas. ¿Es correcto ese término? Es ¿Y qué más hay que correcto. hacerle? Ya una vez que identificas una pelvis inestable, jamás se te va a olvidar. Te vas a ir de plano e incluso te vas a asustar de tanto que se movió. Ya que le identificas, si que la menor duda de que tiene una lesión como tal, aparte de la asociada con lo que es la radiografía, tienes que ver con qué cuentas en tu unidad médica, si tienes pantalón de choque, si tienes clamps, si tienes algún sistema de sujeción, y conforme a eso, ¿qué le puedes ofrecer a tu paciente? Embolización, ver en qué área estás y en base a eso, pues ver cómo detener el sangrado o retrocederlo o disminuirlo hasta la atención muy probablemente quirúrgica de ese paciente. Ok, entonces, nada más acuérdate que nos explicas a los que no somos traumatólogos. ¿Eh? Es así, ¿Cómo se ciencia? Sí, se siente feo, se siente feo. O sea, clamps, ¿a qué se refiere? Hay unos dispositivos que son, bueno, los pantalones de choque son como unos pantalones que se ponen para los soldados y se inflan. Entonces, una vez inflados, se da compresión sobre todo lo que es la cintura pélvica. ¿Okay? Eso va a cerrar las fracturas, correcto. que regularmente son sangrados venosos, regularmente. Sí, casi siempre son sangrados venosos. A nivel del plexo sacro está la colección venosa mayor del cuerpo, ¿no? Entonces, una vez que se abren, empieza a vaciar y a vaciar y a vaciar. Clamps es algo parecido a lo que todos hemos visto, una hamaca que echa con sábanas. Ah, ok. Nada más que este es el dispositivo como tal. Tiene unos orificios como unas agujetas de tenis y los jalamos y es como un corset. Se cierra. Una vez que se cierra, las agujetas no van a mantener la tensión. Tienen unas pinzas especiales por los lados para mantener la tensión porque la agujeta va a ir dando de sí. Ah, o sea, lo que nosotros hacemos como una hamaca que le metemos unas sábanas y luego con un palo. Con unas Rochester. O a veces un palo, le metemos un palo en medio, damos vuelta y cierra. Ok. Disculpa, ¿no? La verdad sí lo hemos hecho así, porque, pues bueno, entonces... Sí, o sea, giras el palo y se va cerrando más la sábana. Sí.
Todos sí los hemos visto. Sí, disculpa, no. Y cuando digas que sí, bueno, pues es lo que hay. Ajá. Pues es que tratamos de que ya Sí, no claro. quede abierta la Tenemos pelvis. que hacer lo que esté en nuestras manos para disminuir la mortalidad del paciente. No, nos das por nuestro lado. Sí. Pero sí tienes razón. Bueno, entonces ese es el CLAM, ese es el dispositivo original. Pero también me ha tocado traumatólogos que en el área de choque, así tal cual, fijan con estructuras metálicas. Es correcto, pero eso ya nos correspondería, bueno, propiamente a lo que es traumatología, en lo que llegue el traumatólogo, llega con su equipo, si el paciente se puede y si te lo permiten, lo puedes fijar en ese rato. No hay ningún problema, agarras tu mano, palpas, una incisión, no le va a doler realmente en este punto porque seguramente ya está chocado Sí. y pues se ve salvaje, pero ahí mismo le clavas 2 tornillos, la cierras la pelvis y la fijas. Es un procedimiento más habitual de lo que uno creería, incluso en México. Sí. Pero sí se hace. Sí, los que nos ha tocado rotar en traumachoque, por ejemplo, Magdalena de Salinas, todos esos lugares que son justamente hospitales de concentración, Es correcto. los traumatólogos están muy acostumbrados a llegar, porque muchas veces ya el paciente está con una pseudoanalgesia profunda por algún deterioro de alguna otra lesión neurológica, etcétera, y entonces justamente pues ya tiene la situación de pues una anestesia general. Le hago anestesia general porque operacionalmente solamente se hace en la sala de quirófano anestesia general, pero pues por cuestiones técnicas, por cuestiones reales, pues el paciente está sedado y no tendría dolor. No sé si lo estamos haciendo de forma adecuada y entonces podrían trabajar. Me ha tocado. De hecho, a veces está muy chocado el paciente y tú ya le resolviste el hemoneumotórax, ya le resolviste a lo mejor el sangrado que creíste que traía y pues le dices al trauma, pues échame la mano, ayúdame que, ¿cómo dices? Ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame a ayudarte. Ándale, ayúdame a ayudarte. Entonces, de repente, o sea, dices, y a mí me ha tocado traumatólogos que dicen, ¿crees que sea por ahí? O sea, te la regresan. ¿Crees que por ahí esté chocado? Y tú dices, ay, cabrón, ¿sí me explico? O Sí, sea, tú sí. ahora te sientes con la responsabilidad de decirle, sí, doc, no, pues no, tranquilo, yo se lo pongo. Y santo remedio. Sí. O sea, porque le estás pasando, como tú dices, le pasa, es una transfusión masiva, un paquete globular, por un plasma y por plaquetas, ¿no? Y aparte corriges fibrinógeno, todo el show que debemos de hacer en los clínicos, estando pegados con estos pacientes. Y tú dices, que no le paro el sangrado, o sea, no sale del choque, está chocado. Pues ahí piensen en que está esa fractura ahí en peligro, peligrando la vida de mi paciente, ¿no? En una fractura de pelvis. Cabe aclarar que Osorio tiene esa especialidad, ¿no? Sí. Es que especialista es cirujano de cadera, ¿no? La especialidad en cirugía de cadera, pelvis y acetábulo. Ah, ok, entonces sí le sabe más o menos, no crean que De no. nuevo. Le muevo. Ahora bien, y otra cosa que también es importante, si sigue chocado, choque medular, como le llaman, un choque distributivo por una lesión, pues espinal, por una lesión medular alta, que también ahí deben de entrar, ¿no? Ahí ¿cómo sería pues, las recomendaciones para el abordaje de estos pacientes? Una vez identificado ahora sí que una lesión medular, pues hay algo que está comprimiendo la médula propiamente, ¿no? Generalmente es un fragmento de lo que son las fracturas, alguna parte de la vértebra está ahí haciendo compresión. En ese punto es quirúrgico. Ya, ahí quedamos. Un momentito, por favor. ¿Visualizan mi presentación? Sí, doctor. Ya, perfecto. Ya, entonces miren, hemos podido ver en el video, miren el comentario de un traumatólogo que trabaja pues en área crítica, en lo que viene a ser específicamente esta región, ¿no? La pelvis y acetábulo, ¿no? Cadera, pelvis y acetábulo. Como han podido ver en el comentario, son fracturas que necesitan ser tratadas en el momento, ¿ya? En el momento. Ahora, pueda que en algún momento les toque a ustedes
quizás ni siquiera estando en un puesto de salud, sino quizás estén en tránsito en la carretera y puede ocurrir una emergencia. Y normalmente se solicita el apoyo de personal de salud, en este caso médico. Entonces podrían acudir ahí si es que les ocurriera. Entonces, lo primero que van a observar en el paciente recostado en el suelo, bastante dolor a nivel de la pelvis, y ustedes hacen la maniobra, ¿no? Esta maniobra que han visto en la imagen, las dos manos las colocan a nivel de la espina ilíaca anterior superior y empujan de arriba hacia abajo. Si ustedes que ven que es inestable, que se abre, listo, es suficiente con eso. Ya están haciendo el diagnóstico de una fractura de pelvis. En ese caso, lo que pueden hacer en el momento, pueden agarrar, ¿no? Han visto que se pueden utilizar corsés, se pueden utilizar pantalones de seguridad, que no lo van a tener en ese momento, pero sí pueden utilizar una sábana. Una sábana, quizás, no sé, en el momento puedan tener, se me ocurre una chalina, no lo sé. La idea es pasarlo por debajo y hacer el nudo en la parte anterior, a nivel del pubis, con la idea de poder cerrar. Esa es la intención, cerrar. Porque si está abierta, a ver, como en esta imagen, miren, acá podemos ver, hay fractura a nivel de lo que viene a ser la articulación sacroiliaca, podemos ver una diastasis a nivel de lo que viene a ser la sínfisis pubiana. Esta es una fractura en libro abierto, miren, es una fractura en libro abierto. En estos casos, seguramente pueda que haya acá por el impacto, a este nivel, mira, al haber fractura, puede haber, por acá está el plexo sacro. Generalmente el sangrado es venoso y hay que tratar de resolverlo lo más antes posible, porque este es muerte inminente. Ustedes cerrando el pubis, van a generar compresión en la parte posterior, provocando de que el sangrado pare. El paciente debe llegar a un centro hospitalario y seguramente en ese momento, como han visto, se pueden colocar fijadores externos con la finalidad de cerrar de forma definitiva el anillo pélvico, ¿ya? De eso se trata en el caso de las fracturas de pelvis. Entonces, la idea es que esta es una emergencia, tiene que ser resuelta en el momento porque el riesgo de vida el riesgo de muerte es inminente. Entonces, generalmente este tipo de lesiones se van a producir por accidente de tránsito, recordando un poquito de lo que es la anatomía, la pelvis tiene el término de pelvis, que en el antiguo latín significaba bacín y en el nuevo latín significa cuenca o contenedor. Recuerden que la pelvis, tenemos una pelvis verdadera y una falsa. La pelvis verdadera, si recordamos un poquito de lo que es la anatomía, vamos a tener desde lo que corresponde a ser la primera vértebra sacra, que viene a ser el promontorio, las alas, la línea innominada, la línea iliopectínea, la tuberosidad, la espina púbica y finalmente la sínfisis pubiana. Todo ello constituye el orificio, el anillo superior de lo que viene a ser la pelvis verdadera. Y en la parte baja lo va a constituir el coxis, los ligamentos sacroiliacos y el borde inferior del pubis, ¿no? Esas estructuras son las que van a limitar el orificio inferior de la pelvis verdadera. Entonces, la pelvis consiste en un anillo óseo ligamentario compuesto por el sacro y los dos huesos coxales, ¿no? Vamos a tener al sacro y los dos huesos coxales. Recuerden que el coxal es un hueso que en el adulto se fusiona, pero en la edad pediátrica, hasta la edad de los 14 años más o menos, que es en el cual se consolida, alcanza su madurez, se fusionan estos tres huesos que forman el coxal, ¿no? Estamos hablando del ilion, el isquion y el pubis. En cuanto a las fracturas de pelvis, el 3% de las lesiones esqueléticas constituyen este tipo de lesión. Su mortalidad global va entre 10 a 16%. Las fracturas abiertas, como las que hemos mencionado, o las que hemos visto, las de tipo en libro abierto, la mortalidad aumenta casi hasta el 50%, ¿no? O sea, por eso les digo, ¿no? Paciente con fractura en libro abierto tiene el 50% de probabilidad de muerte. Es alta, por eso es que se necesita su atención inmediata.
Lo que pueden hacer ustedes es colocar una sábana, un objeto que pueda cerrar esa pelvis, ¿no? Eso lo pueden hacer ustedes en el momento, en el lugar donde ocurre el accidente. Se puede hacer y eso puede salvar la vida. La mortalidad solo por fracturas de pelvis, y solamente está comprometido la pelvis, 0.4 a 0.8%. Generalmente son por colisiones de vehículos motorizados, por atropello, caídas de altura, pueden generar también este tipo de lesiones. ¿Se me está escuchando? ¿Se me escucha? Sí, doctor. Ya, perfecto. Los factores de riesgo, entonces, baja densidad ósea, estamos hablando de pacientes mayores, por ejemplo, adultos, generalmente son mortales. Un impacto, una caída de altura, generalmente son mortales. El tabaquismo, que también influye en la densidad ósea. Histerectomía, la edad avanzada, susceptibilidad a las caídas, por ejemplo, con pacientes con discapacidad, o con una edad mayor a 60 años aumenta la probabilidad de requerir angiografías, por ejemplo, para poder ver la permeabilidad de los vasos. La mortalidad puede ser en el momento, en el impacto, en la caída, en el accidente de tránsito, por una hemorragia, por un shock hipovolémico. Puede ser demorada dentro de las primeras 48 horas si no se trata, en este caso, generalmente las lesiones de vasos, o puede haber algún órgano dañado, la uretra, la vejiga, o tardía, luego de las 48 horas, por una falla multiorgánica. Lesiones asociadas, vamos a tener la hemorragia, lesión intraabdominal, puede haber un trauma abdominal cerrado, puede haber también compromiso, como les decía, el estallamiento de la vejiga o una ruptura de la uretra, un traumatismo de la uretra. De tipo neurológica, si hay compromiso a nivel de lo que viene a ser el sacro y el coxis, o ruptura de la aorta torácica, que vendría a ser una situación grave. El sangrado generalmente es de origen venoso, como les decía, a nivel de lo que es el plexo sacro, en el 80-90% de los casos. El 38.5% de los pacientes hospitalizados con fractura de pelvis van a requerir transfusión por el sangrado, ¿no? Otras vísceras que van a estar también comprometidas en este tipo de lesiones van a ser el hígado, el vaso y también intestinos, ¿no? Por el impacto principalmente. Acá podemos ver, ¿no? En porcentaje, otros órganos, el hígado, la vejiga, la uretra, el vaso, ¿no? Diafragma, después tenemos, ¿no? Y luego otros órganos como el colon, el recto, el páncreas, ¿no? La vejiga, como les decía, si está llena, va a ser susceptible a que pueda presentar un estallamiento de la vejiga. Si el impacto es a nivel de la sínfisis del pubis o a nivel de lo que es la unión sacroiliaca. La uretra, de igual forma, incluso en mayor porcentaje. Entonces, externamente nosotros podemos observar inmediatamente una equimosis a nivel de lo que viene a ser la región púbica, la región inguinal. Y lo otro que vamos a notar es que se va a formar inmediatamente un globo vesical y va a haber en el momento, por eso es que en ese momento se requiere de la actuación de diferentes especialistas, ¿no? No solamente el traumatólogo, sino un cirujano, un urólogo, ¿no? Para que no se cometa, por ejemplo, el error de ver de que si no puede evacuar la orina, se le pasa erróneamente muchas veces una sonda vesical y eso puede provocar una lesión mayor de la uretra. Por eso es importante ello, ¿no? El déficit neurológico ocurre hasta en el 15% de los traumas de pelvis, si están relacionados o asociados a fracturas del sacro. Recuerden un poquito de lo que es la anatomía, lo que viene a ser el coxal. Acá tenemos al ilion, por acá tenemos al isquion y tenemos acá al pubis. Los ligamentos sacro isquiático, tenemos también por acá la membrana obturatriz, el agujero obturatriz, la sínfisis pubiana y la articulación coxofemoral. Acá tenemos ilion, isquion y pubis. Se fusionan y forman el ilion, mejor dicho, el ilíaco. Aquí tenemos la abertura superior de lo que viene a ser la pelvis verdadera,
va desde atrás, de la parte posterior, como les decía, desde el promontorio, el borde superior de la vértebra sacra 1, las alas del sacro, la línea innominada, la eminencia iliopubiana, la sínfisis pubiana, ¿no? Acá tenemos al sacro, el ilíaco, tenemos al pubis, a la sínfisis pubiana y pubis isquio. De igual manera acá podemos ver, ¿no?, como el sacro es un hueso fusionado y en la parte final tenemos al coxis. Que en el caso ocurrieran fracturas también deben ser de tratamiento quirúrgico. Recuerden que por esta zona pasa el paquete vasculonervioso. Si hay un compromiso óseo, de hecho que va a haber un compromiso vascular y el riesgo es alto de generar un shock hipovolémico y es la razón por la cual muere el paciente. La pelvis hay que entenderla, ¿no?, como un puente en el cual va a haber varios cables tensores que vienen a ser los ligamentos y las estructuras vienen a constituir lo que vienen a ser el ilíaco, el sacro, ¿no? Juntos van a formar un anillo pélvico, que le va a dar esa fuerza, esa estructura. Pero si ocurre una lesión a nivel de estas estructuras que son las que sostienen, esto se va a caer, se va a derrumbar y va a traer como consecuencia un colapso. Entonces, no solamente son la parte ósea la que determina esta estabilidad, sino los ligamentos, ¿no? El ligamento, por ejemplo, iliolumbar, el sacroiliaco dorsal, el sacrotuberoso, sacroiliaco anterior y el ligamento sacroespinal. Esos son los ligamentos, los que dan esa fuerza, esa consistencia para poder mantener en estabilidad este anillo pelviano. Entonces, dentro de las partes blandas podemos mencionar músculos, nervios, vasos y órganos pélvicos, ¿no? Órganos pélvicos, como ya les había mencionado, por ejemplo, la uretra, órganos genitales externos, tanto en el varón, o mejor, externos en el varón e internos en la mujer, la vejiga, ¿no? Y también la parte final de lo que viene a ser el intestino grueso, o parte de lo que viene a ser el sistema digestivo. Estos vasos son los que nos van a determinar el pronóstico, ¿no? La arteria ilíaca y la vena. Las fuentes comunes de hemorragia, la principal, como les decía, es la lesión venosa, más del 80%, por cizallamiento, por lesión del plexo venoso de la pared delgada posterior de lo que viene a constituir el plexo sacro. También el hueso esponjoso a este nivel es muy sangrante. Recuerden que el hueso tiene bastante irrigación. Las fuentes infrecuentes de hemorragia, la lesión arterial es rara. ¿Por qué? Porque el plexo venoso es más expuesto, es más grueso y está expuesto al impacto, a la energía que se va a transmitir, ya sea de la parte anterior a posterior o de la posterior a la anterior. Si es posterior, generalmente es mucho más fácil que se pueda producir este sangrado. Recuerden que está pegado al sacro, el paquete vascular. Acá entonces tenemos, miren, la arteria ilíaca, la interna, es la que se va a bifurcar y va a entrar dentro de lo que viene a ser la pelvis verdadera. Y ahí vamos a tener, por ejemplo, la arteria glútea, la obturatriz, la pudenda. Acá podemos ver también, miren, el trayecto que sigue la arteria glútea superior, la inferior, la circunfleja medial femoral, y esta es en la parte externa, ¿no? En la parte externa. Aquí tenemos, ¿no?, la arteria ilíaca interna. Esta es la que se va a ingresar, ¿no?, a lo que viene a ser el plexo sacro. Y acá tenemos a la vena, ¿no? La ilíaca externa, la femoral común, la superficial, en la parte externa ya, ¿no? Las ilíacas son las que nos van a determinar este sangrado. El plexo lumbar también puede generar un shock neurogénico si hay compromiso a nivel de lo que viene a ser el sacro y coxis.
Esto es nervioso. En el estudio imagenológico, lo que tenemos que tomar, entonces una vez que ya hemos determinado, llega el paciente a un centro hospitalario, hay que tomar dos vistas principales, una en proyección cráneo-caudal y la otra en una proyección caudocraneal, con la idea de poder obtener estas dos imágenes, ¿no? Esta imagen es la cráneo-caudal, en la cual nos va a permitir ver todo el anillo pélvico, y la lectura se hace como si fuera en las agujas de un reloj, ¿no? Hay que iniciar en la sínfisis pubiana, ir en forma horaria y recorrer toda la zona para poder identificar si hay alguna lesión o no. La placa radiográfica es de gran ayuda en el momento, pero si nosotros ya queremos discernir o vemos que hay una imagen que nos está con sospecha de lesión a nivel del anillo pélvico, solicitamos una tomografía en ese caso. Y esta otra imagen, la caudocraneal, nos va a permitir ver muy bien lo que es una vista, principalmente de lo que viene a ser la región del pubis, el isquio y el ilium, ¿ya? Es así como lo vemos, ¿no? Esta es una imagen cráneo-caudal, esta es la imagen que nos va a proporcionar. Entonces, de aquí nosotros podemos hacer la lectura en forma horaria. Y la otra imagen es para poder determinar, por ejemplo, si hay lesión a nivel de lo que viene a ser las ramas ilio e isquiopubiana, rama superior, rama inferior, y lo que viene a ser el ilíaco. Esa imagen nos va a permitir poder observar. Entonces acá ya vamos a poder ver, por ejemplo, en una imagen cráneo-caudal, miren, acá podemos ver una fractura a nivel de lo que viene a ser la articulación sacro-ilíaca, con desplazamiento. Y en la parte anterior podemos ver una diastasis de la sínfisis pubiana, ¿no? Hay una separación. Entonces eso se puede fijar en el momento con una sábana y hacer la presión a nivel en la parte anterior, con la finalidad de poder frenar el sangrado, principalmente. Ahora, si queremos, ya eso es en cuanto a la pelvis propiamente dicha. Si queremos ver, por ejemplo, lo que es acetábulo, se puede solicitar una proyección oblicua del ilíaca derecha o proyección de Judet, así se le llama, para poder ver la columna posterior y la pared anterior del acetábulo. Igual acá, es una proyección oblicua, obturatriz en este caso, ¿ya? Obturatriz derecha, en la cual podemos ver la columna anterior y la pared posterior del acetábulo. Ahora, si tenemos la sospecha es clara de una fractura, entonces solicitamos una tomografía. Una tomografía nos va a dar en específico, ¿no? Y en la tomografía siempre tenemos que solicitar con reconstrucción 3D. Entonces, con una reconstrucción 3D vamos a tener estas imágenes, ¿no? ¿Ya? Ahora, en cuanto a la clasificación, hay varias clasificaciones, ¿no? La de Tile, por ejemplo, que es esta la que podemos ver en imagen. Ahorita les voy a mostrar otra, es la de Young, que en la cual pues, principalmente se ve la indemnidad del anillo pélvico, ¿no? Cuando ya vemos compromiso, por ejemplo, en esta, la tipo 1, la tipo 2 ya vamos a ver compromiso del ilíaco, y la tipo 3 ya llega a un compromiso tanto del ilíaco como de la sínfisis pubiana. En la tipo 3 ya hablamos de lo que son las fracturas en libro abierto, ¿no? Miren. Y estas son fracturas ya completas en las cuales toda una hemipelvis va a estar flotando. Miren, porque acá hay una fractura a nivel de lo que es el sacroiliaco del lado izquierdo, de la articulación sacroiliaca izquierda, y en la parte anterior podemos ver una fractura, una disrupción de lo que viene a ser la rama superior y la rama isquiopubiana o rama inferior también que va a estar separada. Entonces, en esos casos, todos esos casos, lo que se debe de hacer es reducir en el momento las fracturas. En ese caso pueden utilizar una sábana. Una sábana es muy importante. Para la tensión, lo que se debe de hacer es seguir el protocolo de emergencia, ¿no? El ABCDE es muy importante, porque el paciente puede estar chocado, inconsciente. Entonces, eso es lo que se tiene que valorar inicialmente, ¿no? Eso es importante, eso no se olvide. Ya cuando el paciente tenga
por ejemplo, en una carretera, con este tipo de impacto, generalmente son este tipo de impacto, con una herida abierta, con exposición ósea. Entonces, en estos casos, lo que se debe de hacer es primero inmovilizar. Seguramente en el momento debe llegar ya la atención que nos debe de ayudar bomberos, la policía, pero es importante la estabilización. La estabilización es importante. La evaluación, ya les he dicho, se hace en el momento. Hay que hacer una compresión a nivel de lo que viene a ser la espina ilíaca anterosuperior y una fuerza que va de adelante hacia atrás. Si nosotros vemos que es inestable, en ese momento no se vuelve a repetir la prueba y se debe de estabilizar, como les había dicho, con una sábana, una hamaca, algo que pueda cerrar la pelvis. Ya en un centro hospitalario, lo que se debe de hacer también es, por ejemplo, para poder evaluar si hay compromiso a nivel de la parte final del tubo digestivo, hacer un tacto rectal, una evaluación urogenital, por ejemplo, si notamos sangrado vaginal o sangrado del meato urinario, o la orina extravasada, ¿no?, en tejido subcutáneo, eso nos va a indicar de que hay un compromiso uretral. La evaluación neurovascular también es importante, ¿no?, ver los pulsos femorales, la sensibilidad a nivel de los miembros inferiores, reflejos miotendinosos, ¿no? Todo eso es importante para que nosotros podamos valorar, ¿no? Y una vez que ya tenemos el diagnóstico, debemos de utilizar exámenes auxiliares, seguramente una hemoglobina importante para poder determinar la pérdida de sangrado, un hemograma completo, placas radiográficas, tomografía, si fuera necesario, si está el paciente consciente, ¿no? Si tiene otro compromiso que generalmente está asociado a trauma abdominal, trauma uretral, deben de acudir otros especialistas, ¿no? Como les decía, un cirujano, incluso un neurocirujano, porque puede estar tequeado, porque estos son accidentes de alta energía. Externamente podemos observar, por ejemplo, una equimosis a nivel de la parte posterior, si el impacto ha sido en la parte posterior. Miren, es la imagen que vamos a notar a nivel de lo que viene a ser la región lumbar y glútea. Hay que controlar la hemorragia, eso es importante. La probabilidad de morir se incrementa un 1% por cada 3 minutos que el paciente pueda permanecer en urgencias si es un paciente inestable hemodinámicamente, sin control de la hemorragia abdominal, por ejemplo. Hay que estabilizarlo, hay que reanimarlo, hay que colocarle vía, ¿no? Y realizar el taponamiento. Y como les mencionaba, no se puede hacer uno a través de este cinturón pélvico. Miren, acá está, miren, ya lo han estabilizado. Mira cómo inclusive tratan de cerrar hasta los miembros inferiores, ¿no? Con una venda, miren, y una sábana, miren, a nivel de la pelvis. Han cerrado, han hecho un nudo en la parte anterior y eso ayuda bastante para que pare el sangrado hasta que tenga la chance de poder llegar a un centro hospitalario donde pueda recibir la atención adecuada, ¿no? Entonces eso es lo que se coloca, una sábana, un cinturón pélvico, eso es lo que va a ayudar a cerrar o a parar el sangrado o a taponar el sangrado, eso es importante. Una vez que llega el paciente, entonces lo que nosotros hacemos es colocar inmediatamente 2 clavos Steinmann a nivel de lo que viene a ser la espina ilíaca anteroinferior, la espina ilíaca anteroinferior, y la varilla que se encuentra en la parte externa se cierra con la finalidad de poder cerrar esa fractura. Eso va a ayudar, va a dar tiempo para que podamos resolver otros problemas como por ejemplo un trauma abdominal cerrado, un trauma uretral, ¿no?, para posteriormente realizar un tratamiento definitivo, ¿no? Pues acá está la disposición, cómo es que se colocan, ¿no?, estos fijadores, ¿no? Se pueden colocar también, hay otros fijadores externos que se colocan a nivel de lo que viene a ser la espina ilíaca anterosuperior, 2 clavos Steinmann en dirección oblicua y el fijador externo en la parte externa para poder dar la consistencia adecuada para que pueda cerrar este anillo pélvico, ¿no? Hay diferentes sistemas, pero la idea es la misma. Entonces hay fijadores externos supracetabulares con la finalidad de poder tratar estas fracturas del anillo pélvico. Hay que tener en cuenta que por 4 a 6 centímetros por debajo de la espina ilíaca anterosuperior vamos a tener a este nervio importante, que es el nervio cutáneo femoral lateral. Entonces, no se debe de realizar ningún procedimiento por debajo de esto. Hay que tener muy, muy, muy en cuenta ello. Se puede colocar por encima,
específicamente a nivel de lo que viene a ser la espina ilíaca anterosuperior, por encima, 1.5 centímetros, o en la espina ilíaca anteroinferior, pero nunca en el medio. Esta es la disposición, una disposición oblicua con proyección a nivel del sacro. Se colocan estos clavos Steinmann, y posteriormente se puede colocar el fijador. Ya una vez que se ha estabilizado, se pueden dar diferentes opciones de tratamiento. Si hay un compromiso a nivel de la articulación sacroiliaca, se pueden colocar tornillos de esponjosa, canulados. Se pueden colocar también placas de reconstrucción de 3.5 asociado a tornillos que puedan cerrar el anillo pélvico. Por ejemplo, acá lo que ha habido es una fractura en libro abierto con diastasis de la sínfisis pubiana, y acá se coloca una placa de reconstrucción de 3.5 con 2 tornillos en cada lado para que cierre. Y en la parte posterior un tornillo de esponjosa para poder cerrar la articulación sacroiliaca. La idea es restaurar la anatomía, el volver al anillo pélvico cerrado que se tenía en un inicio. Entonces, las opciones de tratamiento pueden ir desde un tratamiento no quirúrgico hasta un tratamiento quirúrgico. La mayoría de estos casos van a un tratamiento quirúrgico, si son de alta energía. Ahora, un tratamiento conservador, aquellas, por ejemplo, que se puedan producir a nivel de lo que es el alerón o a nivel de la parte final del coxis, ¿no? Esos pueden ir. Paciente mayor, que no es una fractura que no esté desplazada, va muy bien con un tratamiento conservador. Generalmente se pueden utilizar hamacas con sujeción y reposo principalmente. No puede deambular al menos unas 6 semanas. Pero ya cuando hay compromiso a nivel de la sínfisis pubiana, se abre, o a nivel de lo que es la articulación sacroiliaca, el tratamiento es quirúrgico, hay que estabilizarlo, no queda de otra. Entonces, las indicaciones están claras, ¿no? En un tratamiento conservador, a nivel de lo que vienen a ser los alerones, a nivel de lo que viene a ser la articulación sacroiliaca, se puede optar por un tratamiento conservador. Pero el quirúrgico, ya saben, ¿no? Una sínfisis pubiana con un desplazamiento mayor a 2.5 centímetros, hay que operar. Desplazamiento de la articulación mayor, sacroiliaca, mayor a 1 centímetro, hay que operar. Fractura sacra con desplazamiento mayor a 1 centímetro, se tiene que operar. Desplazamiento, rotación del hemipelvis, igual, fractura abierta, con más razón. Dolor crónico y diastasis, en la diastasis inducida por el parto, o en el entorno agudo mayor a 6 centímetros de la sínfisis pubiana, también se puede producir en un parto, ojo, ¿no? Recuerden que los ligamentos son flexibles y en el momento del parto con la hormona, la relaxina, se abre, ¿no? Permite el desplazamiento de la cabeza del bebé. Pues en esos casos también se puede realizar un tratamiento quirúrgico. En lesiones del ilio, de igual manera, hay las cuales se optan por un tratamiento conservador y quirúrgico. Las no desplazadas generalmente van a un tratamiento conservador y las desplazadas a un tratamiento quirúrgico. Igual en las del sacro. Hay que ver el desplazamiento. Si es menor a 1 centímetro, conservador. Si es mayor, quirúrgico. Además, si hay compromiso de tejidos blandos, el dolor es persistente, igual. Hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Como les decía, en la mayoría de casos que son de alta energía en fracturas desplazadas, el tratamiento siempre es quirúrgico. ¿Ya? Entonces acá hay un poco de lo que es la técnica, que, bueno, eso no hay mayor detalle que comentar. Si hay una diastasis, hay que cerrar con una pinza, colocar dispositivos como pueden ser placas de reconstrucción y tornillos en cada lado para poder generar el cierre. En el caso de las fracturas sacroiliacas se pueden colocar tornillos, hay que saber muy bien la dirección para no poder lesionar órganos internos. ¿Ah? En el caso de la rama superior o de la rama isquio o iliopubiana, entonces también se pueden utilizar este tipo de tornillos, ¿no? Acá podemos ver. Hay que conocer muy bien la técnica. También se pueden utilizar placas de reconstrucción. A nivel de lo que es la línea innominada, mire, se fija, se colocan estos tornillos y permiten el cierre. Pacientes jóvenes, sí, ¿por qué? Porque acá tenemos a la articulación, vamos a tener a borde, en este lado, la articulación coxofemoral. Si esto queda abierto, le va a generar limitación para poder deambular, ¿no? Acá también esto ayuda a poder estabilizar y manejar principalmente las lesiones a nivel de lo que vienen a ser
el orificio obturatriz o la ceja anterior de lo que viene a ser el acetábulo, ¿no? Hay diferentes formas de poder resolver este tipo de casos. En el caso de la posterior hay que abrir el glúteo, tener en cuenta los nervios que tenemos a nivel de L4, L5, ¿no? Y en este caso también se pueden utilizar placas, tornillos, a nivel de lo que viene a ser el ilíaco, ¿no? Los alerones. A nivel de la articulación sacroiliaca igual, ¿no? Placas y tornillos con la finalidad de poder cerrar, o solo tornillos también se pueden utilizar. Esto es ya más que todo la técnica, ¿no? La idea siempre es tratar de cerrar el anillo pélvico. Esa es la idea. Fracturas puras del sacro igual, ¿no? Recuerden que por acá está el paquete vasculonervioso. Entonces hay que tener muy en cuenta ello. Listo. Entonces, creo que hasta aquí tenemos a grosso modo lo que viene a ser la técnica quirúrgica, pero sí lo que tienen que conocer es el mecanismo, ¿no? Recuerden, el mecanismo para que se produzca una fractura de pelvis es un traumatismo de alta energía, accidente de tránsito, o puede ser embestido, atropellado, o caída de altura. Esas son las principales causas que van a producir este tipo de lesiones. Recordar lo otro, que es una fractura que va a condicionar una verdadera emergencia, porque se tiene que actuar en el momento. El riesgo de muerte es inminente. Principalmente, el sangrado se va a producir va a estar dado por el plexo venoso en el 80% de los casos. El arterial es menor al 10% y tiene que ser asistido casi en el momento. En el momento ustedes podrían hacer lo que les decía, pueden salvar una vida colocando una sábana por debajo y haciendo el nudo en la parte anterior. Eso va a permitir cerrar el anillo pélvico y va a permitir el taponamiento o que pare el sangrado hasta que llegue a un centro hospitalario donde se pueda colocar un fijador externo, se puede estabilizar la pelvis o se pueda solucionar los otros tipos de lesiones, porque la pelvis cuando se fractura no va solita, sino hay órganos que van a estar dañados como la uretra, la vejiga, órganos genitales, la parte final del tubo digestivo o incluso puede haber lesiones asociadas como una fractura de columna, un trauma abdominal cerrado, incluso torácico, ¿no? O inclusive un TEC, ¿no? Un TEC. Y en esos casos hay que valorar la posibilidad quirúrgica siempre en la mayoría de estos casos, ¿no? Entonces, por eso es que es importante el que ustedes conozcan, ¿no? Las fracturas de pelvis. Ahora, en pacientes mayores, generalmente una caída puede condicionar una fractura, pero generalmente estas no están desplazadas y el tratamiento va a ser conservador. Solamente hay que darle un tratamiento analgésico y que no se desplace. Un paciente adulto mayor, por ejemplo, de 70, 80 años, que es, digamos, que van a tener en algún momento como consulta. Generalmente, si ustedes ven la placa, hay una fractura a nivel de la rama ilio o isquiopubiana sin desplazamiento, no va a haber ningún problema. No es necesario operarlo, solamente es reposo en cama, por lo menos unas 6 semanas, y después de eso apoyo parcial con muletas hasta los 2 meses. Después de los 2 meses, iniciar rehabilitación para que pueda comenzar a deambular, ¿no? Entonces, eso es lo que se les puede presentar. Pero en casos de accidentes de tránsito, traumatismos de alta energía, caída de altura, sí va a ser necesario el tratamiento quirúrgico. Por eso es importante, ¿no? El conocer, ¿no? Qué estructuras vamos a tener, por ejemplo, a nivel de lo que viene a ser la pelvis verdadera, ¿no? Tanto en la mujer como en el varón. Pero siempre va a estar comprometido. Ustedes externamente van a ver, principalmente rápido se va a formar la equimosis, ¿no? Si ustedes sospechan de un traumatismo uretral, la equimosis va a estar a nivel genital, a nivel inguinal. Si es una fractura a nivel de lo que es el sacro, la equimosis va a estar a nivel de lo que viene a ser la región lumbar y glútea, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces eso se va a poder valorar dependiendo del mecanismo que ha producido la lesión. Entonces eso no se olviden, por favor. A ver, algo más que quería mostrarles. Me parece la clasificación, a ver, un poquito para que
podamos... A ver, un momento. ¿Dónde lo tengo? A ver. Wow, acá parece que lo tengo. A ver, quería mostrarles esto un poquito de la clasificación, ¿ya? A ver, vamos a ver. Se visualiza, ¿no? Mi pantalla. Sí, doctor. Ya. Entonces acá ya esto ya hemos visto. La clasificación, la de Tile, ¿no? La que estábamos viendo. La Tile A es una fractura estable. Entonces, en estos casos, miren, viene el paciente, un paciente adulto, caída, ven que no hay fractura a nivel de pelvis, pero le duelen bastante la región púbica. Hay una fractura a nivel de la rama isquiopubiana sin desplazamiento. Entonces, paciente que no va a necesitar tratamiento quirúrgico. Entonces, en este caso, lo que hacen es mandarlo a casa, analgésicos y reposo por 6 semanas. ¿Ya? Generalmente no requieren tratamiento quirúrgico, solo reposo por 4 semanas. ¿Ya? Va a depender mucho de la edad. ¿Ya? Yo generalmente los mando hasta las 6 semanas y a partir de ese tiempo recién el apoyo. ¿Ya? Entonces, esta TAI, la A, que es sin desplazamiento, entonces pueden haber una TAI A1, A2 y A3. Entonces, en la A1, y sin compromiso del anillo pelviano, en la A2, fractura del ala ilíaca, ya vamos a tener compromiso del ala ilíaca, y también compromiso del anillo pelviano, pero sin desplazamiento. La A3 son fracturas transversales a nivel de lo que viene a ser sacrocoxis, pero sin desplazamiento y sin compromiso del anillo pelviano. En esos casos no requiere tratamiento quirúrgico. Las TAIL B, ya vamos a tener una inestabilidad rotacional, inestabilidad vertical. Ya por la imagen yo me estoy haciendo idea de que esto ha sido de alta energía. Entonces la TAIL B1 es en fractura en libro abierto, rotación externa. Entonces, estas sí van a requerir tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque hay inestabilidad. Ya no está indemne la parte anatómica del anillo pélvico. La TAIL B hay un compromiso lateral con rotación interna y la TAIL B hay un compromiso bilateral, mire. Es una fractura en libro abierto, incluso casi con compromiso completo, o sea, vendría a ser un anillo pélvico flotante. En estos necesitan un tratamiento quirúrgico, definitivamente. Y las C son estas van a ser por aplastamiento, inclusive puede ser, un atropello en el cual pasan las ruedas, por atrición, ¿no? Generalmente el pronóstico no es bueno. Acá implica una disrupción del piso pelviano, incluyendo el complejo sacroiliaco. Está abierto, ¿no? Es un anillo pélvico flotante, ¿no? Pues estas sí, es más, necesitan un tratamiento inmediato. Se debe de fijar en el momento. Llegan al hospital, colocar un fijador externo en el momento, ¿no? Y estas se van a dividir incluso, ¿no? Una C1, C2 y una C3, ¿no? Estas son de mal pronóstico. Generalmente tus pacientes no solamente tienen fracturas del anillo pélvico, sino va a haber compromiso uretral, vejiga, sangrado. Entonces el pronóstico no es bueno. Tus pacientes, la mortalidad es alta, más del 50%. De 2, 1 va a fallecer, ¿no? Entonces estas son graves, son graves. Estas ya son según AO, ¿no? Entonces es importante la detalle, tengan en cuenta eso, ¿no? Eso es lo que quería mostrarles. También hay clasificación en cuanto a las fracturas de acetábulo. Las de acetábulo también son importantes porque permite la articulación coxofemoral. Aquí hay que tener en cuenta la pared anterior, la pared posterior, las columnas anterior y posterior también. De acuerdo, eso es la clasificación. La tipo 1 sin desplazamiento hasta la tipo 3B, en la cual hay un desplazamiento, compromiso de la ceja anterior, posterior, completo. También hay lo que viene a ser la clasificación de las fracturas de sacro, que son las fracturas o la clasificación de Dennis. La tipo 1, miren, hay solamente una fractura sin desplazamiento. Acá hay en la tipo 2 va a haber un compromiso de los agujeros sacros, ¿no? La tipo 3, pero sin desplazamiento acá, ¿no? Vamos a ver. Acá a partir de esta 3 hasta la 3, de acuerdo a la forma, ya son compromisos en los cuales sí se deben de llevar un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque acá tenemos el paquete vasculonervioso, recuerden eso, en la parte anterior.
Y acá también vemos, ¿no? Criterios para, ya les había dicho, ¿no? Si hay una disrupción mayor a 2.5 centímetros en la sínfisis pubiana, debe ser quirúrgico, no hay otra. Debe ser quirúrgico. La maniobra que les decía, eso recuerden eso siempre, se les va a presentar en algún momento. Esta maniobra hacen, ven que está inestable, no vuelvan a hacer otra. Inmediatamente agarran, ¿y qué cosa van a hacer? Van a colocar una sábana, ¿no? Ahí está, esa sábana, una sábana, simplemente una sábana colocan. Estas son los pantalones de seguridad, ¿no? Se inflan y se genera mayor compresión a nivel del anillo pélvico, pero eso no lo van a tener en el momento. Una sábana sí van a tener. Después ya se puede colocar un fijador externo, eso ya sea en un ambiente hospitalario, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor. Si tienen, por favor, lo pueden hacer. Algún comentario, algo que puedan aportar. Bueno, si es que no hay ninguna duda, ninguna pregunta, alguna curiosidad, bueno, damos por concluida la clase. Entonces, antes de concluir esto, a ver, permítame un ratito, voy a chequear su asistencia, un ratito. Tomarle una fotito. Ya son 30 y... Un momento. Ya está. Entonces, no olvidar que el trauma pélvico es una emergencia. 1. 2. Están asociados a alta mortalidad, a más del 50%. 3. El sangrado principalmente es de tipo venoso, en más del 80%. Fracturas desplazadas deben de tener un tratamiento quirúrgico. Las no desplazadas van a un tratamiento conservador. Es frecuente, ustedes cuando vayan a su serum, van a tener abuelitos, pacientes mayores. El paciente se va a caer y va a venir con dolor. Le toman una placa o va a venir con su plaquita. Si es que ustedes ven, no hay desplazamiento, el paciente no debe caminar, ojo, mínimo 4 hasta 6 semanas. Analgésicos y que no deambule por ese tiempo, se soluciona el problema. ¿Qué más? Si ustedes tienen en algún momento, Dios no quiera, en una carretera, llaman a un personal de salud y ustedes acuden, ven, hacen la maniobra, ven inestabilidad, fijen, coloquen, pueden colocar incluso, se pueden quitar una chompa, tiene las mangas y la idea es generar presión en la parte anterior con la finalidad de cerrar. Esa es la idea. Esa es la idea. Eso es para que se lleven a casa. ¿Listo? Bueno, espero que les haya servido un poco esto del tema de fracturas pélvicas. Y bueno, nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Ya tenemos la disposición de las clases y ya lo voy a coordinar con la delegada. ¿Listo? Entonces, si no hay ninguna pregunta, nada, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Hasta luego. Gracias, Buenas doctor. Ya les paso las diapositivas con la delegada, no se preocupen. Muchas gracias. Gracias, doctor. Listo. Buenas tardes con todos.